Soy el ingeniero Raúl Rojas Reategui y es el responsable de desarrollar este curso denominado Sistema Operativos. Soy un ingeniero que tiene mucha experiencia en el manejo y el control de sistemas operativos a nivel usuario y a nivel de servidores, con certificaciones internacionales, MCTS de Microsoft y certificaciones internacionales en Linux, en el sistema operativo Linux. Este curso que vamos a desarrollar, vamos a ir viendo cómo funciona un sistema operativo y lo importante que viene a ser para una PC, un dispositivo móvil o un dispositivo portátil. Voy a presentar la primera unidad de este curso, que se llama Fundamentos del Sistema Operativo. Vamos a comenzar con el tema 1 y vamos a ir viendo qué es un sistema operativo y cómo se clasifica. Todos nosotros usamos diferentes dispositivos, sea una computadora o sea un dispositivo móvil como un celular, o puede ser un dispositivo móvil como una tablet, o puede ser un dispositivo portátil como un computador portátil, o también llamado laptop o desktop. Todos estos dispositivos cuentan instalados dentro de su estructura un sistema operativo que hace posible todas las funcionalidades que nosotros conocemos en cada uno de estos dispositivos. ¿Qué cosa es un sistema operativo? Viene a ser nada más ni nada menos que un conjunto de programas que se desarrollan a nivel de software y que van a permitir que nosotros, los usuarios que usamos estos dispositivos, podamos tener acceso a través de ese software a todo el hardware que tiene instalado el dispositivo, para lo cual los desarrolladores y los creadores de estos softwares, llamados sistemas operativos, crean un entorno, y normalmente es un entorno muy amigable que permite no solamente el acceso a los recursos, sino además la gestión y la administración del dispositivo y de todos sus componentes que tiene instalado. Por lo tanto, podemos decir que este sistema operativo puede estar grabado, puede estar instalado en un disco duro, si es una computadora, o puede estar instalado en un firmware, si es un dispositivo móvil, como podría ser un celular, o podría ser también una tablet. El sistema operativo que nosotros utilizamos básicamente debe realizar 4 funciones importantes. La primera y la más importante de todas es la organización de los diferentes elementos de software que requiere el sistema para su funcionamiento, que todos nosotros conocemos con el nombre de archivos. Además, este sistema operativo debe garantizar la supervisión y la ejecución de todos los programas que tiene instalado el sistema operativo. Además de que a través de estos programas se puedan usar todos los componentes de hardware que el dispositivo tiene instalado dentro de una PC o de un dispositivo móvil. Además, permite la administración tanto del hardware como del software instalado en la PC. Se entiende la administración como la responsabilidad que tiene el sistema operativo de tomar todos los recursos, tanto físicos como lógicos, para hacer posible que este sistema operativo tome las mejores decisiones para que este sistema tenga un eficiente desempeño ante el usuario. Otra cosa importante que debemos saber de un sistema operativo es cuáles son sus elementos o sus niveles de sistema. En primer lugar, tenemos la parte con la cual nosotros nos comunicamos con el sistema operativo. Se conoce con el nombre de Shell. Y básicamente este Shell, en los sistemas operativos que nosotros usamos hoy en día, tiene 2 posibles presentaciones. Uno en un entorno de consola, que se conoce con el nombre de CLI, y el otro en un entorno a través de pantallas, que se conoce con el nombre de GUI o GUI, que viene a ser un interfaz gráfico. Los interfaces
de consola, o también llamados CLI, necesitan comunicarse con ciertos comandos, y esos comandos varían en función del sistema operativo, y a través de ellos nos comunicamos con el núcleo para ejecutar una determinada acción que nosotros necesitamos o deseamos que haga el sistema. Entonces el shell viene a ser nada más y nada menos el elemento que usa el usuario para comunicarse con el núcleo. Otro de los niveles del sistema operativo, muy importante hoy en día, vienen a ser los servicios o las llamadas de servicio, como también se les conoce. Vienen a ser nada más y nada menos que un conjunto de programas que nos van a permitir acceder a ciertas funciones dentro del sistema operativo, usando una interfaz de programación que se conoce con el nombre de API. Cuando ustedes quieren configurar una red, tienen que configurar un servicio. El servicio se llama el servicio de red. Y cuando nosotros hacemos la configuración y recién prendemos el sistema o prendemos la computadora, vamos a notar que los servicios no cargan al instante, demoran cierto tiempo. Y vamos a ir viendo en los iconos que va mostrando el sistema que no todos los servicios cargan instantáneamente. Algunos de ellos tienen que ser llamados, tienen que ser solicitados por el usuario, ¿no? Pero todos estos van a llegar a través de una interfase de programación llamado API. La parte más importante de este sistema operativo, el nivel más importante, es el núcleo. Él es el que tiene en realidad la capacidad y la autoridad para permitir el acceso o restringir el acceso a todos los componentes, tanto de hardware como de software, que tiene la PC instalada. Por ese motivo podemos decir también que el núcleo es el administrador de nuestro computador, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Cuando nosotros usamos un sistema operativo y, por ejemplo, queremos escuchar la música, que es otro servicio, el servicio multimedia, nosotros controlamos el hardware a través del sistema. Tenemos en la parte de la barra de tareas del sistema operativo la bocina, que representa el control del volumen que se puede utilizar en la PC, y a través de ese elemento de software nosotros podemos lograr que efectivamente el sonido pueda subirse o bajarse según sea la necesidad o el requerimiento de cada usuario. Y así nosotros podemos comprobar que efectivamente nosotros a través de un software controlamos el hardware, pero en realidad el que hace el control de todo esto, la gestión de todo este proceso, viene a ser el sistema operativo. El sistema operativo tiene varias funciones. Vamos a mencionar las más importantes de todas ellas. La primera función es proveer al usuario de una interfase que le permita a través del shell acceder al núcleo y a través del núcleo acceder a los recursos que tiene instalada la PC. Otra cosa muy importante que tiene que hacer el sistema operativo es permitir la comunicación entre los diferentes dispositivos de entrada y salida, para que de esa manera garantice la comunicación entre los diferentes elementos que tiene instalada la PC. También es importante hoy en día, donde se usan muchas redes, la función de poder compartir unidades de almacenamiento, como pueden ser discos duros, internos, externos, dispositivos de almacenamiento móviles, como pueden ser pendrives o memorias USB, dispositivos ópticos, como podrían ser lectoras de CD, multifuncionales DVD, Blu-rays, que hoy en día se están utilizando en equipos de cómputo.
y a través de esa compartir, tener acceso a la información que no se encuentra dentro de un computador, sino que se encuentra dentro de otro. De tal manera que no solamente podemos tener control de los recursos de una PC, sino también de otras PCs. Y otra cosa muy importante también es que este sistema operativo tenga la capacidad de protección. La protección va a permitir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un recurso, no cualquier persona puede acceder a este recurso. O no cualquier persona puede eliminar un recurso dentro de la PC. Entonces, de esta manera, el sistema operativo va a garantizar que la PC siempre esté funcionando de manera adecuada, que garantice un buen desempeño para el usuario. Además, el sistema operativo es el encargado de planificar la distribución de los recursos para cada uno de los procesos que se van ejecutando en el computador. Y esto es muy importante porque esto permite lo que nosotros denominamos la multitarea. Dentro de los computadores modernos no se realiza una sola actividad a la vez. Nosotros muchas veces cuando estamos usando un computador abrimos más de una aplicación a la vez. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un trabajo, estamos abriendo un programa como por ejemplo el Word y estamos abriendo otra aplicación como el Internet Explorer, que es el sistema navegador que tiene los sistemas operativos. Y a través de este navegador yo puedo acceder a la información que se encuentra en la red. Pero sin embargo estoy usando dos pantallas, dos programas diferentes. Entonces el sistema operativo tiene que tener esa capacidad de poder distribuir los recursos que necesita cada una de las aplicaciones que hemos mencionado para que pueda ejecutarse simultáneamente. Tiene que asignar memoria RAM, tiene que asignar procesador, tiene que asignar espacio en disco, tiene que asignar muchas cosas que nosotros necesitamos para que una aplicación se ejecute. Otra cosa que debe ser muy importante en un sistema operativo como función es que tenga la capacidad de recuperarse ante fallos que se puedan generar, tanto fallos propios del sistema como fallos provocados por nosotros los usuarios por malas manipulaciones o por errores de uso del equipo. Y finalmente, otra cosa muy importante para nosotros es cómo organiza la información, cómo distribuye las carpetas, los programas, para que cuando querramos acceder a una determinada aplicación, lo podamos hacer de manera rápida, de manera eficiente. Entonces, de esta manera, los sistemas operativos, con estas funciones, garantizan el óptimo desempeño del equipo. Vamos a tratar ahora los criterios de clasificación de los sistemas operativos. Cuando nosotros hablamos de un sistema operativo, podemos usar distintos nombres y dependiendo del nombre que nosotros le asignemos, implicará una determinada característica del sistema. Y a esto nosotros le vamos a llamar clasificación de los sistemas operativos. Existen muchos criterios, existe mucha bibliografía que establece cuáles son las clasificaciones de los sistemas operativos. Acá vamos a tratar de hablar de los que consideramos que sean los criterios más ceñidos a un riguroso análisis. El primer criterio que vamos a utilizar para clasificar a los sistemas operativos es según cómo administra a los usuarios. ¿Qué cosa es un usuario? Es lo primero que debemos saber. Los sistemas operativos modernos utilizan un objeto lógico que se conoce con el nombre de usuario, el cual tiene dos elementos que son transparentes al usuario, a la persona que usa el computador. Uno de ellos es el nombre de usuario
y el otro viene a ser la contraseña que usa para acceder a dicha cuenta de usuario. Y el proceso a través del cual la persona que quiere usar un equipo hace para decirle el nombre de usuario y decirle la contraseña cuando inicia su sesión dentro del sistema operativo se llama logueo o validación. Este proceso de validación es similar a cuando usted quiere ir a un evento y en ese evento el ingreso es restringido, no cualquier persona puede entrar. Cuando nosotros llegamos a ese evento y queremos entrar, nos van a pedir alguna invitación que indique que nosotros somos las personas indicadas. Para lo cual nos pueden solicitar, pues obviamente, un documento de identidad que viene a ser nuestro DNI, que va a establecer si la persona que se está identificando es menor o mayor de edad. Este proceso de querer ingresar a ese ambiente donde nosotros queremos divertirnos es el mismo que utiliza el desarrollador de un sistema operativo para acceder a lo que llamamos el perfil de usuario. Es decir, a toda la infraestructura que tiene preparado el sistema operativo para el usuario que va a hacer uso de la computadora. Entonces, los sistemas operativos que pueden atender un usuario a la vez, es decir, solamente se puede loguear, puede entrar en sesión, solamente puede loguearse, solamente puede hacer uso de la computadora y los recursos que ésta tiene, un usuario a la vez. A eso se les denomina sistemas operativos monusuarios. Pero sin embargo, nosotros usamos otros sistemas operativos que se denominan sistemas operativos multiusuarios. Todos nosotros que alguna vez hemos hecho uso del sistema financiero y hacemos uso de un cajero, se nos solicita un nombre de usuario y se nos solicita una contraseña. Solamente que el nombre de usuario, para facilitar el manejo de cada uno de los clientes de una institución financiera, se pone en un código de barras. Pero sin embargo, una vez que introdujimos nuestro nombre de usuario, es decir, pasamos la tarjeta a través del lector que tiene el cajero nos solicita la contraseña. Pero yo les hago una pregunta: ¿cuántas personas pueden estar en el mismo instante que yo estoy conectándome al sistema operativo que usa el servidor del banco? ¿Cuántas personas pueden estar conectándose al mismo tiempo? Tal vez serán 5, 6, 10, cientos o tal vez miles. Entonces, un sistema operativo monusuario no sería capaz de poder atender a todos esos usuarios de ese banco en forma simultánea. Entonces, hay la necesidad de contar con otros tipos de sistemas operativos que permitan que más de un usuario a la vez pueda tener acceso a esos recursos. Y a ese tipo de sistemas operativos que pueden atender a muchos usuarios a la vez, se les conoce con el nombre de sistemas operativos multiusuarios. Hay otros criterios para clasificar a los sistemas operativos. Es en función a cómo administran las tareas o cómo ejecutan los procesos. Cuando nosotros tenemos un sistema operativo que solamente puedo hacer uso de una aplicación a la vez, como podría, por ejemplo, ser el caso del sistema operativo DOS o el sistema operativo Unix, donde solamente puedo hacer un proceso a la vez. En ese caso, el sistema operativo se conoce con el nombre de sistema operativo monotarea. Es decir, solamente puedo hacer ejecución de un proceso a la vez. Pero nosotros ya no usamos ese tipo de sistemas operativos.
nosotros usamos sistemas operativos que son capaces de ejecutar varios procesos simultáneamente. Y a cada proceso que se ejecuta, el sistema operativo es capaz de asignar y disponer simultáneamente CPU, memoria RAM y periféricos de entrada y salida que van a ser usados para esa ejecución. De tal manera que todos los procesos que se están ejecutando se puedan ejecutar simultáneamente. Otro sistema operativo, otro criterio de clasificación de los sistemas operativos es teniendo en cuenta cuántos procesadores pueden administrar los sistemas operativos. A esta clasificación se le llama la clasificación según la administración de los microprocesadores. Para muchos de ustedes, tal vez pueda ser nuevo saber que hay computadoras especiales que se llaman computadoras servidores, que tienen una arquitectura de hardware especial, porque pueden ser computadoras que puedan tener más de un procesador físicamente instalado en la PC. Entonces, ¿qué pasa cuando un sistema operativo tiene varios procesadores a la vez? ¿Todos los sistemas operativos pueden usar todos esos procesadores? La respuesta es no. Las computadoras personales, como las conocemos hoy en día, cuentan solamente con un microprocesador y están en la capacidad de solamente poder ejecutar procesos usando ese único procesador para que el sistema operativo haga todos los procesos solicitados por el usuario. Significa entonces que el sistema operativo va a usar de este microprocesador, si tiene un núcleo o tiene más de uno, todos los núcleos, pero en función a cómo vaya surgiendo la necesidad de procesos. El sistema operativo que trabaja físicamente con un solo procesador, el sistema operativo que trabaja físicamente con un solo procesador, se le denomina sistema operativo monoprocesador o uniprocesador. Ahí tenemos sistemas operativos como el DOS, el Unix, tenemos sistemas operativos como Windows XP, Windows 7, Windows 8, que solamente administran un solo procesador. Pero sin embargo, hay computadoras que no tienen un solo microprocesador. Pueden tener dos hasta un máximo de 32 microprocesadores. Y esas computadoras llegan a ser tan grandes y tan especiales que se les conoce con el nombre de MyFriends o servidores de gama alta. Pero sin embargo hay servidores de gama media que también tienen más de un procesador. Entonces la pregunta es, ¿cómo se controla el uso de estos microprocesadores? Para esto los diseñadores han generado dos sistemas de uso de estos microprocesadores. Uno se llama Sistema Operativo Multiprocesador Asimétrico. ¿En qué consiste un sistema asimétrico? El procesador o el microprocesador. ¿En qué consiste un sistema asimétrico? El sistema operativo asigna de todos los microprocesadores que tiene disponible a uno de ellos como el microprocesador maestro. Este microprocesador maestro va a ser el que se va a encargar de asignarle al resto de microprocesadores las tareas solicitadas por el usuario, o va a asignarle a cada procesador una ejecución de una aplicación, de tal manera que le asigne el procesador, le asigne la memoria y todos los dispositivos de entrada y salida que necesita esa ejecución para que
el computador pueda trabajar. El otro sistema es un sistema llamado asimétrico. El sistema operativo genera lo que se llama el thread hat, es decir, genera una entrada única, donde recibe todos los procesos. Y dependiendo de los procesos que recibe, va entregando a cada uno de los microprocesadores, le va entregando lo que tiene que ejecutar, de tal manera que genere un equilibrio de carga y un equilibrio de distribución de tareas que se le va a asignar a cada procesador. Estas dos tecnologías son utilizadas en sistemas operativos básicamente de trabajo en red, como pueden ser Windows Server 2008, como pueden ser los sistemas operativos Linux, como puede ser Windows Server 2012, Windows Server 2003 y versiones anteriores como Windows NT y Windows 2000. Otro criterio de clasificación de los sistemas operativos es según cómo ofrecen los recursos a los usuarios. Debemos recordar qué cosa es un recurso. Un recurso es todo elemento de software o hardware que tiene instalado la PC. Cuando el sistema operativo es capaz de darnos de manera directa el acceso a los recursos dentro de un mismo computador, se denomina centralizado. Y cuando quiere acceder a otro computador, la persona que accede tiene que saber alguna información del otro computador para que pueda acceder. A este tipo de sistemas operativos se les conoce con el nombre de sistemas operativos centralizados. Esos sistemas operativos entonces se caracterizan porque todos los recursos que administra básicamente están dentro de un mismo equipo. Sin embargo, dentro de los sistemas operativos que se usan, hay la necesidad de que la persona vaya llevando su información de un lugar a otro. Voy a volver otra vez al ejemplo de las entidades financieras. ¿Cuántos de nosotros, de manera natural hoy en día, utiliza una tarjeta de una cuenta de una entidad financiera? Y un día X, esta persona va de viaje, saca dinero en la ciudad de Lima antes de irse a cualquier lugar, llega a su destino, vuelve a sacar un poco más de dinero. Entonces la pregunta es, el primer retiro que hizo en Lima y el segundo retiro que hizo en provincia, ¿a dónde llega? ¿Dónde se guarda? ¿O es que la entidad financiera dice, no importa, solamente vamos a considerar el de Lima, el de provincia ya no, le vamos a regalar a la persona? La respuesta es no. Este sistema operativo distribuido es capaz de tomar información de cualquier lugar y de cualquier dispositivo de la red. Y básicamente los sistemas operativos que pueden hacer esto, otra vez, son los sistemas operativos que trabajan en las grandes computadoras que se conocen con el nombre de servidores. Y por ese motivo se les denomina sistemas operativos server. Estos sistemas llamados distribuidos pueden ser de dos tipos: fuertemente acoplados o débilmente acoplados. ¿Qué significa fuertemente acoplados? Que comparten memoria, reloj, tiempos de acceso similares a los procesadores, comparten recursos de una computadora a otra. ¿Y qué significa débilmente acoplado? Que no comparten ni memoria ni reloj. La memoria que utilizan es una memoria local y el reloj que utilizan es un reloj local. Según su estructura también, los sistemas operativos se clasifican en monolíticos.
¿Qué significa un sistema operativo monolítico? Los sistemas operativos han ido evolucionando desde la primera generación de sistemas operativos hasta la actualidad, que estamos en la cuarta generación. Los sistemas operativos han ido evolucionando. Los primeros sistemas operativos tenían una estructura única, que estaba compuesta solamente por el núcleo y el interfaz del usuario. Y, digámoslo así, estas rutinas solamente permitían llamar al núcleo de manera que se usaba una consola llamada de comando, y por lo tanto todo el trabajo era hecho por el núcleo. A medida que esta demanda de más cosas de parte de los usuarios fue creciendo, entonces hacer un sistema donde todo lo hacía desde el núcleo resultaba ser ya demasiado engorroso, demasiado complejo. Así que los diseñadores deciden crear una estructura un poco diferente. Esta estructura un poco diferente se llama la estructura jerárquica. Esta estructura jerárquica lo que va a permitir es establecer varios elementos dentro del sistema operativo, y a esos elementos se les llaman gestores. De tal manera, por ejemplo, que tenemos un gestor de memoria. Este gestor de memoria se encarga única y exclusivamente de gestionar para cada aplicación que estamos utilizando, se gestiona la memoria RAM principal. Tenemos un gestor de archivos, que es el encargado de las carpetas, los archivos, las unidades de almacenamiento. Tenemos otro gestor que se llama el gestor de usuarios, que es el que nos asigna el perfil, nos asigna el nombre de usuario, nos asigna la contraseña de acceso. Y así sucesivamente, cada uno de estos elementos se crean de manera independiente, pero al mismo tiempo el que decide si se da o no se da acceso es el núcleo, o también llamado el kernel del sistema operativo. Y esta estructura es la más utilizada hoy en día. Otro criterio de clasificación muy importante hoy en día de los microprocesadores es de acuerdo a su distribución. En el mercado informático existen básicamente tres distribuciones que son las más usadas a nivel de computadoras personales. La primera distribución y la más importante de todas ellas es la de los sistemas operativos de la empresa Microsoft. Estos sistemas operativos se comercializan con el nombre de Microsoft Windows, o simplemente son conocidos por las iniciales Windows. Estos sistemas operativos son los más usados por básicamente dos razones. En primer lugar, tienen un entorno muy amigable y sencillo de utilizar. Y eso los ha convertido en las herramientas más utilizadas en los sistemas operativos dentro de las computadoras personales del mundo. Y otra de las razones importantes del gran uso de estos sistemas operativos es el gran soporte que ofrece Microsoft a cada uno de los usuarios, cosa que no sucede con otros sistemas operativos. Y además de la gran compatibilidad con todo el software existente en el mercado informático. Estos sistemas operativos se caracterizan básicamente por ser un sistema operativo donde el usuario no puede hacer mayores modificaciones. El usuario acepta el sistema operativo tal cual como está, porque es propiedad intelectual de la empresa Microsoft. Los sistemas operativos más representativos de esta distribución en este momento son el Windows XP, son el Windows 7,
el Windows 8 que acaba de ser lanzado este año. A nivel de Windows Server tenemos al Windows 2003 Server, tenemos al Windows 2008 Server y tenemos también al Windows 2012 Server, que es el último de los sistemas operativos de Microsoft. Pero sin embargo, no todos los sistemas operativos son de Microsoft. Que su principal desventaja de los sistemas operativos de Microsoft es que estos requieren el pago de una licencia. Esa licencia va variando en función de la versión del sistema operativo que quieras utilizar y además va variando entre la cantidad de aplicaciones que incluye cada sistema operativo. El sistema operativo que no requiere que nosotros compremos una licencia y que está basado en una plataforma llamada Unix es el sistema operativo llamado Linux. Este sistema operativo fue creado por un señor llamado Linus Benedict Tovarz en 1991. Y en 1992 este joven estudiante adopta lo que se conoce con el nombre de la licencia GLP, que es la licencia pública general, que fue creado en el Politécnico de Massachusetts muchos años antes que la creación de Linux. Pero esta inscripción en GLP hace que cualquier persona que tenga acceso a este software puede modificarlo, puede cambiarlo, sin que esto incluya un acto de piratería. Y además de cambiarlo, modificarlo, puedo incluso cambiar el nombre del sistema y esto tampoco va a incluir un acto de piratería. Estos sistemas operativos poseen lo que llamamos distribuciones. Las distribuciones son empresas que han trabajado sobre la idea original de Linus Torvalds y luego lo han ido modificando, lo han ido cambiando y han ido sacando su propia versión. De estos sistemas operativos existen cientos y miles, pero nosotros vamos a mencionar a los 4 más importantes de este sistema operativo, las principales 4 distribuciones: Linux CentOS, Linux Fedora, Linux Red Hat y Linux Ubuntu. Son los 4 más importantes, sin querer decir ni menospreciar a las otras distribuciones, como SUSE, como podría ser la distribución Mandrivian. Todas esas distribuciones y las otras más que existen tienen básicamente el mismo kernel. Lo único que cambian son los gestores de arranque de cada sistema, porque el núcleo sigue siendo el mismo. Esto significa que si yo conozco CentOS, prácticamente conozco Red Hat, prácticamente conozco Fedora y prácticamente conozco Ubuntu, porque el núcleo es básicamente el mismo. Pero sin embargo también debemos decir que en algunas versiones hay pequeñas diferencias. Otro de los sistemas operativos muy utilizados son los desarrollados por la empresa Macintosh y se conocen con el nombre de sistemas operativos Mac OS. Este sistema operativo, la primera versión de este sistema operativo fue lanzada en 1984 en un entorno gráfico, donde se presentó por primera vez al mouse, ¿no? Y a través de iconos y menús se tenía acceso a todas las opciones de este sistema operativo. Luego de la primera versión sale la versión 2, la versión 3, la versión 4, la 5, la 6, la 7, y hoy en día las versiones más modernas son la versión 10, que tiene lo que se llama el Nieve Leopardo. La versión 10 también tiene simplemente Leopardo, tiene el Tiger, el Pantera, el Jaguar, el Puma.
Puma, que son las principales versiones de este sistema operativo Mac OS.